Muy buenas amigos, vamos a explicar hoy la polarización de un transistor bipolar. Empezamos primero utilizando la polarización por base. Entonces, en la polarización por base, tenemos aquí, vemos al transistor al cual le ha sido conectado una resistencia en el colector con la fuente y una resistencia en la base. Se llama polarización por base porque es precisamente la resistencia de base la que ajusta la polarización del transistor. Entonces podemos notar que hay tres ecuaciones que van a gobernar este circuito. La primera establece que el voltaje de la fuente es igual a la corriente de colector por RC más el voltaje del colector emisor. La segunda establece que el voltaje de la fuente es igual a IB por RB más el voltaje base emisor. Y tenemos la tercera ecuación fundamental de transistor que nos dice que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, siendo beta la ganancia de nuestro transistor. Bien, tenemos una pregunta. ¿Cuánto debe valer RB para que el voltaje colector emisor del transistor sea igual al voltaje de la fuente sobre 2, o sea, la mitad del voltaje de la fuente? Para resolver este ejercicio debemos despejar el valor de RB y darlo en función de RC y de beta de transistor. Entonces tenemos de la primera ecuación que RB es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre IB. Muy bien. Si despejamos de la tercera ecuación el valor de IB es igual a IC sobre beta. Entonces nos queda que RB es el voltaje de la fuente menos el voltaje base emisor sobre IC sobre beta. Recordemos que el voltaje base emisor es igual a 0.7 voltios. Muy bien. De mi segunda ecuación, establecemos entonces que la corriente de colector es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor sobre RC. Teniendo en cuenta que queremos que el voltaje colector emisor sea igual al voltaje de la fuente sobre 2, entonces lo reemplazamos en ese valor y nos da que IC es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje de la fuente sobre 2 por RC. Voltaje de la fuente menos el voltaje de la fuente sobre 2 es igual al voltaje de la fuente. Luego IC queda igual al voltaje de la fuente sobre 2 sobre RC. Despejando, o sea, simplificando nuestra expresión, nos quedaría que IC es igual al voltaje de la fuente sobre 2RC. Bien, ahora extrayendo de la ecuación donde teníamos el valor de RB sería entonces el voltaje de la fuente menos 0.7 multiplicado por 2 beta 2RC sobre el voltaje de la fuente. Aquí establecemos entonces que el voltaje de la fuente es mucho mayor que 0.7, entonces podemos aproximar este valor a 0 y nos queda que el voltaje de la fuente por beta por 2RC sobre el voltaje de la fuente será el valor de RC. Eliminamos voltaje de la fuente y nuestra ecuación quedaría que RB sería igual a beta por 2RC. Con esta expresión vamos a tener que el voltaje colector emisor del transistor sería aproximadamente el voltaje de la fuente sobre 2. Digo aproximadamente porque yo he quitado este voltaje de base emisor, lo he aproximado a 0 y entonces eso me descuadra un poquito el valor, pero es realmente muy cercano a lo que necesitamos. Con esta expresión beta por 2RC
La polarización de nuestro transistor nos queda aproximadamente igual a VCC o el voltaje de la fuente sobre 2. Bueno, muchísimas gracias. Este es un video muy especial para mis estudiantes del Salesiano y quiero enseñarle polarizaciones de transistores, pero puede ser muy útil para cualquier otra persona que esté interesada en aprender esto. Muchísimas gracias. No se le olvide suscribirse a mi canal. Recuerde que este video va a estar en la lista de electrónica básica y en esa lista encontrará todo lo referente a la electrónica para que pueda desarrollar los circuitos. Muchísimas gracias. Chao.